Hola a todos, soy Irene María Briones Martínez, catedrática de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Participo en el Congreso sobre Nodos de Conocimiento en el ámbito de las ciencias jurídicas y presento 3 ponencias. En este momento voy a referirme a los delitos de odio por razón de religión y de creencias. Bien, veamos un contexto legal europeo brevemente. La Recomendación 1805 del año 2007 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se afirma que la blasfemia no debe considerarse un delito, pero sí combina a las legislaciones nacionales para que castiguen el delito de odio. Las leyes que regulan el delito de blasfemia se han ido derogando, aunque todavía subsisten algunas. Y también podemos decir lo mismo con la denostada blasfemia de las religiones. Solo quedan algunos casos que, por supuesto, no vamos a mencionar todos los países que todavía tienen leyes de blasfemia. Podemos mencionar a Finlandia, que tiene el delito del breach of the sanctity of religion, o la ley rusa que sanciona con 3 años de prisión privativa de libertad tras el suceso del grupo de música punk Pussy Riot. Bien, para acercarnos un poco al delito de odio, tenemos que mencionar digamos que el íter histórico, ¿no? En primer lugar, la Recomendación 97, número 20, del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, en la que muestra una gran preocupación por el resurgimiento actual del racismo, la xenofobia y el antisemitismo y el desarrollo de un clima de intolerancia, por lo que se invita a un compromiso para combatir todas las ideologías, las políticas y las prácticas que constituyen una incitación al odio racial, la violencia y la discriminación. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que conocemos como ECRI, en su Recomendación de Política General número 15, establece las medidas para la lucha contra el discurso del odio que, de modo poco, se ha generalizado como el hate speech, ¿no? Entre las que se encuentra la invitación a la firma del Convenio contra la ciberdelincuencia y el respeto del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El informe de la Comisión de Venecia del año 2008 se preocupó especialmente por la incitación al odio religioso. Examinada la legislación europea sobre blasfemia, insultos e incitación al odio religioso, y concluye que la incitación debería ser objeto de sanciones penales, aunque considera que no debe ser objeto de sanción el simple insulto a los sentimientos religiosos y que la blasfemia debería de abolirse. A este informe le sigue el plan de acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio religioso. Bueno, también, lógicamente, la apología del odio nacional, racial, que constituya una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Esto fue emitido por las Naciones Unidas el 5 de octubre del año 2012, en el que se recalca la necesidad de las prohibiciones penales, advirtiendo que los líderes religiosos también incitan al odio. En general, el delito de odio, incluso en forma de discurso, implica la incitación, la violencia y la discriminación contra las personas o grupos de personas por razón de religión o de creencias, pero no directamente para proteger la religión o las creencias, sino para proteger a las personas. Delito que afecta en el ámbito de Estrasburgo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, por el que se rige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos afecta al artículo 10 de dicho convenio y al artículo 17 por la conocida doctrina negacionista o de guillotina, jurisprudencia de la que trato en una monografía sobre delitos de odio. En otros continentes también contemplamos estos itinerarios, aunque con diferentes peculiaridades en las que se puede castigar o no la apología del odio. Asimismo, debemos mencionar la lucha contra la ciberdelincuencia, acrecentada además durante el confinamiento del COVID-2019,
y que ya se advertía en la resolución del Parlamento Europeo de 3 de octubre de 2017, extendiéndose la lista de los delitos en los últimos años, 2020 y 2021, a la violencia doméstica y de género, así como al acoso sexual ejercidos a través de la red, que son, digamos que se convierten entonces en delitos transfronterizos por su propia naturaleza, ¿no?, de ciberdelincuencia. En el discurso de odio religioso vemos una conexión también con el terrorismo, en el terrorismo el odio y las emociones están en el lenguaje exterminatorio y derogatorio, exterminador y derogatorio, de incitación y de apología al odio, y por supuesto de violencia. Pasa no solo a apología, sino que pasa ya a los actos de violencia. A su vez, los ataques terroristas han desencadenado consecuencias negativas como la situación de ansiedad, con la consecuente violación de derechos humanos de personas creyentes y lo que conocemos la llamada islamofobia, ¿no? En fin, hay bastante sensibilidad en torno al terrorismo religioso. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 73-296 titulada Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o creencias. Condena enérgicamente la violencia y actos de terrorismo dirigidos a individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de la religión o de creencias. Del mismo modo, hay una limitación de la libertad de asociación, tal y como se desprende de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Bona contra Hungría, del 9 de junio de 2013, y también se retira el apoyo financiero a fundaciones o a cualquier asociación que pueda estar ligada a actividades terroristas, aunque también persigan fines sociales o culturales, además de religiosos, o solo cuando ataquen al patrimonio religioso como forma de destruir la identidad religiosa de los creyentes. Recordemos pues el ataque al patrimonio histórico en Tokutumbu. En el caso Al-Mahdi, también la Asamblea Plenaria, con fecha de 21 de enero de 2021, adoptó una resolución condenando los delitos contra los sitios religiosos y el patrimonio cultural, que se titula Promoción de una cultura de paz y tolerancia para salvaguardar los lugares religiosos, porque se ataca bienes inmuebles o muebles culturales y religiosos, pero en realidad lo que se intenta es ir en contra de las personas, porque esos lugares representan una identidad religiosa, ¿no?, una cultura religiosa. La realidad social y legal española. Bien, la legislación penal española suscribe el acuerdo de uso del término de odio utilizado por el ámbito de la OCE, tras ser aprobado en 2003 por este organismo internacional que reúne a 57 países. El actual ministro de Interior presentó el plan de acción de lucha contra los delitos de odio en el año 2019, en el que están implicadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También podemos colocar un espejo delante de la realidad social española, con todos los informes anuales que aparecen, con los datos estadísticos de los delitos de odio por razones distintas, en concreto por razón de religión y de creencias, que no son los más acusados, hemos de advertirlo, pero que continúan cometiéndose, especialmente más sobre varones que sobre mujeres. También se han introducido encuestas sobre delitos de odio en la sociedad, y debido digamos, también tenemos que hacer una advertencia, y es que debido a que han aumentado los casos de escarnio, debemos diferenciar los artículos 522 a 526 del Código sobre ofensas a los sentimientos religiosos del artículo 510 sobre el delito de odio. Se constata también que en España hay un aumento de delitos de islamofobia, según se desprende de los datos manejados por el Observatorio para el Pluralismo Religioso en España.
La OCE maneja los informes anuales de España, pero también tiene otras fuentes y nos dice que hay delitos en España también de antisemitismo, de odio anti-Roma en concreto, o sea, católicos, y de odio anticristianismo, ¿no? Pero sí es verdad que desde 2017, que hubo un repunte de delitos de odio por razón de religión o de creencias, ha ido descendiendo hasta la fecha. En la exégesis de las reformas del Código Penal vemos cómo los jueces, los abogados, los fiscales tienen una labor muy interesante, porque tenemos por un lado el derecho y por otro lado el contexto social y político de cada país. Debemos prestar en este conflicto una especial atención no solo a los autores del delito, sino también a las víctimas, lo que llamamos la victimología, y intentar un aprendizaje todos de reconocimiento y de respeto al otro, con la conciencia de la historia de los genocidios tanto del siglo XIX como del siglo XX y del siglo XXI, especialmente XX y XXI. Y esta metodología de aprendizaje está basado, pues, en la construcción de un pensamiento de tolerancia, un sentimiento de tolerancia, una ciudadanía responsable, buscando consensos sobre los distintos modelos de justicia, tanto en el orden nacional como internacional. Bien, muchísimas gracias a todos.